Ya, verás. Unmute. Yo estoy unmuted. Ujú. Listo. Bien, buenos días. Vamos a continuar con el programa de hematología en cuanto a las anemias, específicamente a la anemia megaloblástica, a cargo de una servidora Judith Núñez. Bien. Entonces, antes de iniciar a hablar de la patología per se, pues me pareció importante darles como que un poquito del recuento histórico de esta patología, ya que varias cosas que se relacionan con la anemia megaloblástica fungieron de hito en cuanto a la medicina. Una de esas cosas pues interesantes o que tenemos que tener en cuenta con esta patología es que antes de 1920 era una enfermedad que era tan temida como una leucemia. Es decir, había una alta tasa de mortalidad porque no se sabía bien la fisiopatología o de por qué ocurría este tipo de anemia. Entonces, con esa médula ósea megaloblástica, con sus características megaloblásticas propias de esta patología, de esta entidad, era fatal hasta que fue tratada con dieta, con hígado, en 1926. Ese fue un hito para la hematología en general o para la medicina, porque fue la primera patología que se trató de forma eficaz con alimentación, pues en este caso con hígado, que se usaba tanto crudo como cocido para los pacientes que los describían con este tipo de anemia. Entonces, actualmente vamos a ver la anemia megaloblástica principalmente en pacientes con déficit nutricional. Este déficit nutricional puede ser tanto por folatos o por una mala absorción tanto de cobalamina, que es la vitamina B12, o ácido fólico, que es la B9. Entonces, aquí pues para pues graficar un poquito más en cuanto a la historia, tenemos que empieza o data desde 1876 aproximadamente, es cuando dentro de este grupo de pacientes con estas características de esta anemia, se empiezan a describir las características morfológicas de los eritrocitos anormales que tenían estos pacientes. Entonces, eso fue para 1876, 1877. Se fueron describiendo principalmente las características de la macrocitosis y que los precursores eritroides eran megaloblásticos. Estaban aumentados de tamaño, lo veían al microscopio y vieron la asociación entre este tipo de pacientes y esas características morfológicas. Ya también a medida que se fueron hallando estos datos morfológicos de la macrocitosis, también fueron asociándolos a otros hallazgos también morfológicos, pero a nivel de otras líneas celulares, no solamente a nivel de los eritrocitos. En la línea mieloide, veían que los neutrófilos tenían tendencia a la hipersegmentación. Entonces, ya también para antes de 1900 se vieron estas características morfológicas de los eritrocitos, que estaban los precursores aumentados de tamaño, y de los neutrófilos, los cuales tenían tendencia a la hipersegmentación. Para 1926, como mencioné, fue que en este grupo de pacientes que veían con estas características de la anemia, se empieza a suplementar con hígado crudo y cocido. No sabían bien, para ese momento no sabían bien si era por déficit o de hierro o de folatos o de B12, pero inclusive, aunque no se sabía específicamente cuál era la causa de esta deficiencia, decían, bueno, el hígado de vaca suele pues, ser rico en todos estas vitaminas, entonces pues se suplementó con este y se vio que estos pacientes mejoraban. Entonces ya esto fue principalmente por William Murphy, que para el 1934 gana el premio Nobel por la implementación de este hígado en este tipo de pacientes. Ya, pues un poquito más en la actualidad, para la década del 50 y del 80, se empiezan a hacer ya un poquito más de estudio y se descubren los anticuerpos o específicamente pues factores moleculares que se desarrollan en esta patología
y ya ahí es que se empieza a describir la anemia perniciosa como una entidad. La anemia perniciosa, pues es una de los tipos de anemia que nos pueden dar una anemia megaloblástica, pero en esta específicamente, la voy a describir más adelante, es cuando hay anticuerpos circulantes. Entonces, ahí ya para 1950 es que se describe la anemia perniciosa. Y ya más en la actualidad, después de los 2000 es que se descubren marcadores metabólicos como la homocisteína o el ácido metilmalónico, que son fundamentales como pruebas complementarias para este tipo de pacientes, que ya más adelante lo voy a ver, y es que se empieza a ver la asociación de del suplemento con vitamina B12, ácido fólico, para la prevención de defectos del tubo neural en las pacientes gestantes. Entonces, tenemos que tener, antes de iniciar a hablar de la patología, algunas definiciones clave. La anemia megaloblástica no es más que una anemia que se va a caracterizar por macrocitosis y que por lo general suele estar acompañada de pancitopenia. Es decir, en este tipo de anemia no solamente vamos a ver afectación de la serie roja, sino de todas las series o todas las líneas celulares. Em, por lo general, va a tener como resultado la falla en la síntesis del ADN por la deficiencia de los precursores que, como mencioné anteriormente, vitamina B12 y ácido fólico, que son fundamentales para la síntesis de ADN. Entonces, esta falla en la síntesis va a dar como consecuencia las características tanto morfológicas como de la clínica que vamos a ver en estos pacientes. Y bueno, conceptos así para refrescar. Cobalamina es pues el nombre de la vitamina B12, principalmente tiene función de coenzima, y los folatos que pueden presentarse sintéticos o naturales. Sintéticos, el ácido fólico, que es el suplemento que conseguimos como pues un medicamento que ingerimos, y el folato natural que se encuentra pues en nuestro organismo, que se va a encontrar principalmente en forma de dihidrofolato y tetrahidrofolato. Entonces, como mencioné anteriormente, en la anemia megaloblástica, los cambios que vamos a ver en la médula van a ser muy característicos de este tipo de anemia. Entonces, la médula ósea en los pacientes con anemia megaloblástica es una médula ósea que va a ser hiperplásica, es decir, va a ser muy reactiva. Y esto es debido a que hay aumento de la eritropoyetina. En estos pacientes, como vamos a tener la anemia, como sabemos como mecanismo compensador, el riñón empieza o aumenta la producción de eritropoyetina para compensar este déficit que hay a nivel de los eritrocitos. Entonces, aumenta la eritropoyetina en estos pacientes, por lo cual van a aumentar los precursores eritroides. ¿Qué pasa? Como estos precursores eritroides, tanto la vitamina B12 como la vitamina B9 son sustratos importantes para la síntesis de ADN, como no tenemos el ADN suficiente dentro de la célula para continuar el ciclo celular, las células eritroides deficientes de vitamina B12 o B9 van a detenerse en la fase S, por lo que no van a completar su mitosis y van a sufrir apoptosis precoz. Entonces, a pesar de que tenemos un aumento de eritropoyetina y un aumento en la producción de estos precursores, van a tener un aumento de la apoptosis. Entonces, vamos a tener una apoptosis precoz que nos va a llevar a una eritropoyesis ineficaz. A pesar de que se están produciendo muchos precursores eritroides, van a morir pues antes de que completen su ciclo. Entonces, esa apoptosis precoz nos va a llevar a aumento de DHL, aumento de bilirrubina y aumento del hierro libre. Y pues como consecuencia, como mencioné, no solamente se va a detener esa maduración a nivel de la serie eritroide, sino de todas las células, y vamos a tener una pancitopenia periférica con una médula ósea que cuando la vemos está rica en todos los precursores, pero que no continúan con su maduración. Como vemos aquí, pues le puse para recordar, pues maduración normal de los precursores eritroides hasta el eritrocito y cómo se alteraría esto pues en la anemia megaloblástica. Entonces, como mencioné, de las principales cosas que vamos a ver en los laboratorios, aumento de HL, aumento de bilirrubina indirecta y disminución de los reticulocitos, pues por todos estos hallazgos que ya mencioné. Entonces,
A nivel de sangre periférica vamos a tener una triada que es muy clásica, que debemos de tener en cuenta cuando nosotros pues, nos interconsulten este tipo de pacientes, y es que vamos a ver el paciente en la biometría hemática o se va a reflejar con una pancitopenia, en la cual si observamos a nivel de microscopio vamos a ver que vamos a tener macrocitos ovales, que son pues estos eritrocitos grandes con forma ovalada como vemos aquí, y neutrófilos hipersegmentados, como vemos aquí. Y pues a nivel de la médula ósea, lo de los principales hallazgos que vamos a encontrar es que a nivel de los precursores mieloides suelen estar aumentados de tamaño y principalmente se va a observar asincronía en la maduración de los precursores eritroides. Más adelante pues les voy a comentar un poquito más. Entonces, específicamente en los precursores eritroides, como mencioné, como hay una disminución en la producción de ADN, que este es el DNA, es pues el que nos va a dar esta maduración nuclear, entonces va a haber como un aumento relativo del RNA con respecto al DNA. Entonces, ¿qué me va a significar esto a nivel de la morfología de las células? Que el núcleo se va a quedar más inmaduro o con características de inmadurez. Sin embargo, el citoplasma va a proseguir con su maduración, entonces va a haber una sincronía en la maduración en estos pacientes. Entonces, el núcleo suele estar con una cromatina más abierta, con un desacoplamiento madurativo con respecto al citoplasma, que como mencioné va a continuar con su maduración. En cuanto a la línea mieloide en médula ósea que vamos a observar, vamos a observar que suelen estar estos precursores mieloides un poquito, bueno, no un poquito, suelen estar aumentados de tamaño, principalmente a nivel de metamielocitos y de bandas, que suelen describirlos como gigantes. Entonces, como vemos aquí señalados, suelen estar pues, muy aumentados de tamaño, principalmente a nivel de lo que son las bandas. Importante tener en cuenta que estos cambios a nivel de la médula ósea, a nivel de la línea mieloide, suelen persistir tras iniciar el tratamiento, pero suelen empezar a mejorar estos hallazgos a partir de la segunda semana del tratamiento. Entonces, estas características que vemos aquí en el contexto de un paciente con pancitopenia nos puede ayudar a diferenciar de un paciente que esté cursando con una leucemia o con una displasia. Entonces, importante tener en cuenta que cuando observemos un paciente con estas características de la pancitopenia, con neutrófilos hipersegmentados y y que tenga bandas gigantes, nos orientaría más a una anemia megaloblástica que a una displasia o a un proceso maligno. Bien. Entonces, como mencioné, el tercer pues, hallazgo de los que más se describen o que tenemos que tener en cuenta en los pacientes con anemia megaloblástica es la hipersegmentación de los neutrófilos. Tenemos definiciones muy claras en cuanto a qué se considera una hipersegmentación de neutrófilos. Se define como más de un neutrófilo con más de 6 lóbulos o 6 o más lóbulos o más de 5 o más neutrófilos con 5 lóbulos. Esto es en un conteo de 100 neutrófilos totales. Entonces, importante que por lo general estos hallazgos de la hipersegmentación de los neutrófilos suele aparecer inclusive antes que la anemia o que el paciente presente síntomas. Por eso la importancia de observar esto a nivel del frotis, que se pueden ver ya esta hipersegmentación. Y esta se puede ver tanto en los pacientes que tienen déficit de B12 como de B9. Y pues aparte de estos hallazgos que podemos observar en frotis de sangre periférica o médula ósea, en los pacientes con anemia megaloblástica vamos a tener impacto por la anemia en otros tejidos que se pueden manifestar como macrocitosis en epitelio, como en lengua, mucosa oral, urotelio. Los enterocitos a nivel de todo el tracto gastrointestinal suelen estar un poco más bajos o como atróficos, y todos estos cambios a nivel de otros tejidos suelen ser reversibles tras iniciado ya el tratamiento. Entonces, a pesar de que ya se comentó, pues es importante recordar un poquito en cuanto a la estructura y forma activa de la vitamina B12. Aquí vemos pues la estructura molecular de la misma, que no es más que un anillo corrínico que tiene un cobalto central. Este puede presentar tres formas de oxidación, que lo abrevian como COP3, 2 y 1, dependiendo pues su estado de oxidación.
y va a tener diferentes formas funcionales como la cianocobalamina, la hidroxicobalamina, la metilcobalamina o la adenosylcobalamina, dependiendo del enlace o al grupo al que se una el anillo corrínico. Entonces, ¿de qué fuentes por lo general nosotros como seres humanos obtenemos esta vitamina B12? Los únicos que producen su propia vitamina B12 son las bacterias. Entonces, nosotros debemos de adquirirla por alimentos de origen animal, específicamente carnes como hígado o los lácteos. Y los requerimientos en el adulto son de aproximadamente 2,4 microgramos al día y se sugiere de 7 a 10 microgramos por día en los pacientes deficientes. Estos son ya datos más en adulto, ahorita menciono pues los en pediatría. Y por eso, por la fuente de obtención de la vitamina B12, tiene un alto riesgo principalmente los veganos o los pacientes que viven en zonas en las que se consume una baja cantidad de productos cárnicos en presentar deficiencia de vitamina B12. Entonces, ya conociendo pues la estructura de la vitamina B12, tenemos diferentes proteínas que también debemos de tomar en cuenta que son clave para el transporte de esta hasta su ya absorción. Entonces, una de las principales que vamos a mencionar es el factor intrínseco. El factor intrínseco se va a encargar principalmente de que esa vitamina B12 que ingerimos se absorba a nivel del ileón y esta está sintetizado por o secretado por las células parietales gástricas. También tenemos la transcobalamina, la cual su función principal es entregar esta vitamina B12 a las células periféricas y la aptocorrina, que es principalmente de transporte y eliminación. Entonces, vemos aquí pues este diagrama en el cual pues no, aquí. Nos resume básicamente pues el metabolismo y absorción y distribución de la vitamina B12. Aquí vemos, por ejemplo, se ingiere el producto cárnico que posee la vitamina B12. Entonces, a nivel de las glándulas salivales, como vemos aquí, se secreta aptocorrina. Entonces, ingerimos nuestro producto cárnico a nivel de estómago con diferentes enzimas, se divide esta cobalamina de la proteína del origen animal y se va a unir, como vemos aquí, a la aptocorrina que secretaron nuestras glándulas salivales. Entonces, la función de la aptocorrina con la unión de la cobalamina a la aptocorrina es proteger a la cobalamina o a la vitamina B12 del ácido clorhídrico, porque el ácido clorhídrico, si no estuviera unida a la aptocorrina, degradaría esa cobalamina y no se pudiera absorber. Entonces, una vez hace su función de que protege del ácido clorhídrico, llega a lo que es el duodeno. En el duodeno, a nivel del páncreas, se van a secretar diferentes enzimas su función es clivar o ya romper esta unión de la cobalamina con la aptocorrina. Entonces, como vemos aquí, ya a nivel de las enzimas pancreáticas se divide y ya están aquí, pues suelta la cobalamina. Entonces, el factor intrínseco que se secreta por las células parietales del estómago se va a unir a la cobalamina y lo va a ayudar a transportarse a nivel del duodeno hasta que llega a ilion terminal. Cuando llega a ilion terminal, entonces a nivel del enterocito, se une a la cubilina, que es el receptor que ayuda por endocitosis a pasar la cobalamina a el enterocito, ya que entra a la circulación portal. Entonces, esa es básicamente pues, la absorción ahí de la cobalamina. Entonces, como mencioné, la B12 tiene funciones enzimáticas muy importantes. Una de ellas es llevar o a nivel de la metionina sintetasa. Esta ayuda a convertir la homocisteína en metionina. Otra de las funciones enzimáticas de la B12 es que ayuda como cofactor a la mutasa mitocondrial, es decir, lleva lo que es el metilmalonil-CoA o ácido metilmalónico a succinil-CoA. Entonces, como mencioné, la B12 es importante para llevar homocisteína a metionina y ácido metilmalónico a succinil-CoA. Entonces, cuando hay déficit de B12, no se cumplen pues estas funciones enzimáticas.
¿A qué va a llevar esto? A que se acumule homocisteína, porque ya no está este cofactor que la convierte de homocisteína a metionina. Entonces, en estos pacientes, esta acumulación de homocisteína va a llevar a toxicidad vascular que se va a representar con los diferentes em, síntomas que voy a mencionar más adelante. De igual forma, esta acumulación de ácido metilmalónico que no se convierte a succinil-CoA va a llevar a neurotoxicidad. Altas concentraciones de ácido metilmalónico son tóxicos para los nervios y lleva a neurotoxicidad. Entonces, el conjunto de estas dos toxicidades, tanto vascular como neurotoxicidad, va a llevar a que disminuya o se ve también relacionada a la disminución de la síntesis de metionina y DNA, disminuyendo la mielina y que se puede presentar una degeneración combinada subaguda de la médula espinal. Esta está muy descrita en el déficit de B12 y es una afectación de los cordones posteriores que nos puede llevar a parestesias, síndrome extrapiramidal, paraparesia y pues otras sintomatologías. Entonces, con esta deficiencia de B12 vamos a tener diferentes síntomas, como pues en adultos más se ve depresión, cambios de humor, mareos, declive cognitivo, baja energía, como mencioné, pues los datos a nivel de la biometría hemática con anemia, parestesias, debilidad muscular. Hipotiroidismo, palidez e ictericia en caso de que haya un aumento de la hemólisis, cambios en la visión, la glositis, cambios a nivel gastrointestinal y a nivel respiratorio. Entonces, en cuanto al diagnóstico de estos pacientes o el abordaje diagnóstico, como he mencionado, lo principal es que vamos a tener una anemia, la cual suele tener característica que suele ser macrocítica. Esta anemia suele tener un volumen corpuscular medio que sobrepasa los 120 fentolitros. Em, y como mencioné, puede estar acompañada, por lo general, se va a ver acompañada de neutropenia y trombocitopenia, es decir, manifestándose como una pancitopenia. Cambios en el frotis, también que nos orientan, como mencioné anteriormente, macrocitos ovales, neutrófilos hipersegmentados. Y a nivel de médula ósea, vamos a observar una médula ósea megaloblástica con todos los precursores usualmente aumentados de tamaño. A nivel de bioquímica, suelen ser secundarios los cambios a la hemólisis con aumento de LDH, bilirrubina e hierro sérico. Entonces, hay otras pruebas que son auxiliares que podemos también solicitar en caso de estos pacientes, porque en estadios iniciales podemos tener, a pesar de que tengamos una anemia por deficiencia de vitamina B12 o B9, niveles normales pues, durante un periodo de ventana. Entonces, ahí vienen otras pruebas que nos podemos auxiliar, como por ejemplo la gastrina y el pepsinógeno. Estos suelen estar aumentados debido a que en específico, por ejemplo, la gastrina es una de las hormonas que va a estimular a las células parietales del estómago a producir el ácido clorhídrico. Entonces, específicamente cuando hay pacientes con anemia perniciosa, en la cual hay pues anticuerpos, ya sea contra las células parietales que producen este ácido clorhídrico o específicamente contra el factor intrínseco, va a haber una atrofia de estas células parietales. Entonces, como hay atrofia de estas células, hay disminución de producción de ácido clorhídrico, entonces la gastrina, como una retroalimentación positiva, va a aumentar, intentando que aumente la producción de ácido clorhídrico. Y por consiguiente, este aumento, este intento de estimulación de la gastrina, aumentar el ácido clorhídrico, va a estimular el pepsinógeno, que este también es producido por las células, pero principales del estómago. Entonces, en casos de anemia perniciosa, que sospechemos anemia perniciosa, podemos solicitar anticuerpos contra las células parietales. Estos son un poquito más inespecíficos que los anticuerpos contra el factor intrínseco, que es lo que se prefiere pedir. Estos son más específicos, pero tienen una sensibilidad un poco baja de aproximadamente un 70%. Y en cuanto a los niveles de cobalamina sérica, es decir, niveles de vitamina B12 en sangre, los niveles cuando están por debajo de 100 sugieren una deficiencia, pero debemos de tener ya una correlación un poquito más con la clínica
y con los hallazgos que podemos observar a nivel de los laboratorios. Entonces, como mencioné, la deficiencia se puede presentar en estadios iniciales con niveles normales de cobalamina o de vitamina B12. Entonces, por eso ahí nos debemos de auxiliar de el ácido metilmalónico y la homocisteína, que como mencioné, la vitamina B12 es un cofactor que ayuda a la transformación de estos dos. Entonces, cuando tenemos déficit de vitamina B12, se quedan pues como atorados en estado de ácido metilmalónico y homocisteína y suelen estar aumentados en estos casos, aunque los niveles de vitamina B12 estén normales. Entonces, como mencioné, principales, ácido metilmalónico y homocisteína. Suelen estar aumentados en estos casos, pues porque no tenemos esta vitamina B12 que los transforme pues a su ya metabolito final y suelen verse aumentados antes de que tengamos anemia o antes de que veamos ya los hallazgos a nivel del volumen corpuscular medio. El ácido metilmalónico es específico para la vitamina B12, es decir, por déficit de folatos no se suele alterar el ácido metilmalónico solo por B12. Sin embargo, la homocisteína, como se utiliza tanto B12 como B9 para la transformación de la homocisteína, esta se puede ver alterada en ambas deficiencias. Y los niveles de estos dos, tanto del ácido metilmalónico como la homocisteína, suelen estar influenciados por la función renal. Es decir, en pacientes que tengan alteración en la función renal o disminución en la tasa de filtrado glomerular, estos pueden estar normales o hasta aumentados a pesar de que tengamos deficiencias. Entonces, una de las cosas que más se describen en un paciente que tenemos la sospecha diagnóstica de una anemia megaloblástica y que no contamos con todas las herramientas para el diagnóstico, es que realicemos una prueba terapéutica positiva, una prueba terapéutica. Entonces, ¿qué se considera una prueba terapéutica positiva? Es aquel paciente, pues con todos estos datos que ya mencioné, al que se le administra una dosis única de cobalamina de 10 microgramos, por lo general lo recomiendan intramuscular, y que tiene resolución de las anormalidades tras una única dosis de la cobalamina intramuscular. Entonces tenemos diferentes cambios que podemos ir viendo tras la administración de esta prueba terapéutica. Se considera que aproximadamente hay una disminución del 50% de la DHL en 48 horas tras la administración de la cobalamina en estos pacientes. Los reticulocitos suelen aumentar de 5 a 10 días después de la administración. La trombocitopenia y la neutropenia suelen corregir después de las 2 semanas del inicio del tratamiento y el volumen corpuscular medio suele disminuir aproximadamente 5 fentolitros después de que los reticulocitos empiecen a aumentar. La anemia tarda un poquito más en corregir, de 2 a 4 semanas, y los cambios a nivel de la cantidad de lobulaciones de los neutrófilos suelen ocurrir después de las 4 semanas. Ya la disminución, en caso de que sí se pueda medir, del ácido metilmalónico y la homocisteína suele ocurrir a las 2 semanas. Entonces, ay, se puso este primero, pero más o menos aquí vemos un gráfico que nos muestra como la línea de tiempo de la respuesta al tratamiento en los pacientes con déficit de vitamina B12. Como vemos aquí, por ejemplo, un paciente que está deficiente, le iniciamos terapia con vitamina B12. Lo que empezamos a ver es disminución de la DHL o el hierro sérico, que era secundario pues a la hemólisis. Luego ya para la primera semana vemos que empiezan a aumentar los reticulocitos. Para la segunda semana suele corregir la trombocitopenia, corregir la neutropenia, ya disminuir tanto el ácido metilmalónico como la homocisteína. Y a partir de la segunda semana es que suele ir aumentando los niveles de hemoglobina hasta aproximadamente el primer mes. Y después del mes del tratamiento del inicio del tratamiento con vitamina B12 es que suelen disminuirse la cantidad de los lóbulos a nivel de los neutrófilos.
Entonces, para el tratamiento en pacientes con casos graves, que tengan síntomas neurológicos, que lleguen con una anemia severa, pues lo que se recomienda es pues su soporte de paciente crítico, iniciar oxígeno, diurético, transfusión lenta y evitando el riesgo de hipocalemia o eventos trombóticos. Entonces, en cuanto a la B12, en niños se recomiendan 10 microgramos de cianocobalamina por 2 días. En niños ya menores no en adolescentes, porque se considera adolescentes y adultos, ya está 12. En niños y lactantes se da a 0,2 microgramos por kilo. Esto sería dosis por 2 días en casos graves. Y ya en casos no graves, un paciente con una deficiencia o una anemia megaloblástica, se considera dar 1.000 microgramos de cianocobalamina intramuscular diario por una semana. Después de esta primera semana, se le da semanal por un mes y luego se da mensual. Se suele recomendar que sea intramuscular debido a que, como mencioné, muchos de los pacientes van a tener el déficit por trastornos en la absorción gastrointestinal. Entonces, no hacemos mucho dándosela pues vía oral cuando no va a tener una absorción eficaz. Pero se puede dar vía oral. En caso de que sea vía oral, sería 1 a 2 miligramos por día. Igual el mismo protocolo que está pues arriba. Bien, entonces como mencioné, la anemia perniciosa es una de las causas, o pues sí, de las causas de la anemia megaloblástica, pero en esta específicamente es de origen autoinmune. Hay una destrucción de las células parietales que producen el factor intrínseco o hay autoanticuerpos contra el factor intrínseco ya per se. Entonces aquí como este grafiquito vemos, por ejemplo, estos anticuerpos que pueden ir tanto dirigidos contra las células parietales del estómago o contra el factor intrínseco. Entonces ya cuando se atacan, pues ya no se puede absorber esta vitamina B12 en el tracto gastrointestinal. Menos común, pero también puede haber anticuerpos específicamente contra la gastrina y el pepsinógeno, que como mencioné son importantes para la estimulación de que se produzca el ácido clorhídrico. Se suele asociar esta anemia perniciosa a otras enfermedades autoinmunes como la tiroiditis, diabetes mellitus, la enfermedad de Addison y el vitiligo. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas de la anemia perniciosa, vamos a ver justamente todas las manifestaciones clínicas de una anemia megaloblástica que ya mencioné. Afectación de los tejidos de alto recambio, como médula ósea, mucosa, el tracto digestivo y el sistema nervioso central. Vamos a ver que a nivel de la anemia megaloblástica que va a presentar va a tener las mismas características que ya mencioné: macrocitosis, neutropenia y trombocitopenia, con los síntomas secundarios a una anemia que ya conocemos. A nivel gastrointestinal podemos observar pérdida de apetito, náusea, constipación, glositis. Y a nivel neurológico, pues como mencioné anteriormente, la degeneración combinada subaguda que afecta cordones posteriores y que puede dar neuropatía periférica y signos piramidales. Entonces, en estos casos de deficiencia de cobalamina o de anemia perniciosa, vamos a tener que en neonatos puede estar por anticuerpos, o sea, por el paso de anticuerpos contra el factor intrínseco a través de la placenta. Entonces, en madres ya con anemia perniciosa pueden haber, o pues sí, haber ese cruce de anticuerpos a través de transplacentaria y tener como consecuencia, pues, estos recién nacidos con depósitos bajos de B12. Entonces, debemos sospecharlo también en neonatos. Y a nivel de lactantes, vamos a ver un lactante, pues con estos síntomas, lo vamos a diagnosticar con niveles de vitamina B12 disminuidos y aumento de, como mencioné, ácido metilmalónico y homocisteína. ¿Cuáles hallazgos nos deben hacer pensar, aparte de la anemia, en un paciente lactante en déficit de cobalamina, un paciente con falla del medro, paciente con cambios pues, en el estado de ánimo, con apatía o regresión del neurodesarrollo? Con anemia megaloblástica, que como mencioné, no siempre suele estar presente, y con daño neurológico. El daño neurológico suele ser más específico al déficit de vitamina B12 que al de vitamina B9.
Entonces, en cuanto al tratamiento de esta deficiencia en neonatos y lactantes, como mencioné, se debe de iniciar el suplemento ya sea intravenoso o intramuscular con la cobalamina. En lactantes o neonatos, para no pues que sea tan, como tan agresivo, se suele recomendar que sea parenteral de 100 a 1000 microgramos diarios, ya sea de cianocobalamina, hidroxicobalamina o metilcobalamina. Esto igual, recordar el esquema. Primero, la primera semana es diario, luego una vez a la semana por un mes y luego mensual para ya el mantenimiento. Y como mencioné, en casos de que pues ya no sea posible ni parenteral ni intramuscular, pues se puede dar altas dosis orales, pero eso está todavía como que en ensayo. De hecho, busqué guías, así que recomendaran suplementación en pediatría de B12 oral y no hay guías así para anemia perniciosa. Importante que en estos pacientes el tratamiento sea temprano, porque como mencioné, específicamente en B12 suele tener mucho daño neurológico en los pacientes. Y cuando ya el daño neurológico es importante, suele hasta no revertir a pesar de que demos el tratamiento pues, adecuado. Y ya para terminar, hablando del déficit de folato o de vitamina B9. Como mencioné, pues este es el ácido fólico, lo podemos encontrar pues en diferentes formas, en la forma sintética, que es el ácido fólico que podemos consumir como suplementos, o la forma pues natural que se va a encontrar como tetrahidrofolato o dihidrofolato. Este es un compuesto heterocíclico que está formado por un grupo teroil unido a más residuos de ácido glutámico. Cuando este entra a la célula, se va a almacenar como glutamatos. Entonces, como conocemos, en cuanto a las fuentes, a diferencia de la vitamina B12, que es más como específica en productos de origen animal, ese sí lo podemos encontrar en otros productos de origen no animal, como en jugos, espinacas, vegetales verdes. Sin embargo, importante que tengamos en cuenta cuando estemos dando pues, consejería nutricional a los pacientes ya con déficit de ese tipo de alimentos, es que las formas naturales que podemos encontrar como en coliflor, espárrago, brócoli, aguacate y demás, se destruyen con la cocción. Entonces es importante que orientemos a los familiares de los pacientes en que tratar de que si vamos a suplementar con estos alimentos o que sea solamente hervido o al vapor, pero que no le den mucho tiempo de cocción porque ya estamos destruyendo pues el ácido fólico natural que tiene en el alimento. La ingesta que se recomienda es de 150 a 200 microgramos al día y vamos a tener ciertos grupos etarios o ciertos grupos de pacientes en los cuales vamos a tener requerimientos aumentados de ácido fólico, como en la lactancia, en recién nacidos, en pacientes que tienen estados de mala absorción intestinal y en pacientes con anemia hemolítica crónica, como pacientes que vemos con talasemias o drepanocitosis en los cuales, pues, con el aumento de esta hemólisis necesitamos, hay disminución del ácido fólico, entonces necesitamos también suplementar con el mismo. Entonces, como hemos visto, pues ahí rápido mencionar, este se va a absorber en yeyuno proximal, se va a absorber, como mencioné, como glutamatos, entonces necesitamos principalmente de la enzima de dihidrofolato reductasa que nos va a pasar de la forma inactiva de tetrahidrofolato a dihidrofolato. Entonces, este puede circular unido a albúmina o unido a proteína ligadora de folatos y como mencioné, pues se convierte a tetrahidrofolato por la dihidrofolato reductasa. Entonces, en cuanto a la epidemiología y factores de riesgo, esta es la deficiencia nutricional más común después de la deficiencia de hierro. Se relaciona principalmente a la pobreza, a estados de malnutrición y enfermedades crónicas. Afecta más a mujeres que a hombres, incluyendo pues embarazadas, lactantes, ancianos, niños pequeños. Suele afectar a más las mujeres. Tenemos que tener en cuenta también que ciertos medicamentos que interfieren con su metabolismo pueden disminuir los niveles de ácido fólico. Principalmente
Antiepilépticos, como el valproato, el trimethoprim y el metotrexato, que nosotros pues utilizamos mucho aquí. Y enfermedades gastrointestinales crónicas también pues disminuyen los niveles de B9. Y como mencioné, hay algunas causas, principalmente dietéticas, como la dieta inadecuada por disminución en la ingesta, la cocción excesiva de vegetales, que pues lleva a la pérdida de los folatos y ya estados de mala absorción. Como mencioné, una dieta alta en proteína no es igual a una dieta alta en folatos, como sería, por ejemplo, con la vitamina B2, ya que como vemos, principalmente se obtiene en otras fuentes. Y en cuanto al diagnóstico del déficit de ácido fólico, las manifestaciones que vamos a observar son prácticamente iguales a las de un paciente con un déficit de vitamina B2. El frotis de médula o el extendido de la médula va a ser indistinguible de un paciente con déficit de cobalamina. Vamos a observar todo lo que ya mencioné anteriormente. Entonces, aparte de estos hallazgos, vamos a ver que el folato sérico va a disminuir, o sea, los niveles de ácido fólico van a estar disminuidos. El sérico va a disminuir rápidamente. Se considera que ya va a estar con datos de deficiencia de ácido fólico en sangre o en suero 2 semanas después de una ingesta deficiente de ácido fólico. Sin embargo, nos debemos de apoyar más en el folato eritrocitario, que eso también se puede solicitar como una prueba de laboratorio, en el cual este nos habla más de los depósitos del ácido fólico de hasta 3 meses, como la hemoglobina glicosilada. Entonces, la deficiencia se diagnostica cuando ambos de estos niveles están bajos, porque como mencioné, una ingesta de 2 semanas deficiente ya nos va a bajar el folato sérico. Entonces, como mencioné aquí, pues en un cuadrito puse como las deficiencias, perdón, las diferencias de las deficiencias de el folato sérico y el folato eritrocitario. Entonces, en los valores normales de cada uno, este decae muy rápido. En 2 semanas ya tenemos disminución del folato sérico. Sin embargo, el eritrocitario hasta 3 a 4 meses podemos tener de reservas dentro del eritrocito y entonces van a ser indicadores el sérico de una ingesta reciente y el eritrocitario pues ya de un almacenamiento a largo plazo. Aquí tenemos los valores de deficiencia de cada uno y que nos ayuda el folato sérico a una deficiencia aguda de ácido fólico y el eritrocitario ya a una deficiencia crónica o prolongada. Em, en cuanto al tratamiento de pues, esta deficiencia en adolescentes y adultos, se considera la suplementación con 1 miligramo. Hay presentaciones de 1 y 5 miligramos, pero por lo general se recomienda en adolescentes de 1 miligramo vía oral cada 24 horas. El uso prolongado, como sabemos, hay ciertos grupos de pacientes, como por ejemplo los pacientes con anemia hemolítica, ya sea de anemia de células falciformes o esferocitosis, que usan de forma prolongada el ácido fólico. Se ha comprobado que este uso prolongado no va a causar toxicidad clínica, incluso en estos pacientes que lo usen de por vida, ya que se usan, en estos pacientes se recomiendan dosis un poquito más bajas, de 500 a 2000 microgramos al día, y no se ha asociado a efectos adversos ni en hígado, ni en riñón, ni a nivel del sistema nervioso central. Entonces, podemos tener tranquilidad en esa suplementación pues a largo plazo. Y en niños ya en lactantes escolares se recomienda una dosis por kilo que sería de 100 microgramos kilo día. Por como consenso general, se entiende que la anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico en específico va a responder a dosis de 200 a 500 microgramos al día. Y en casos de malabsorción intestinal, ahí sí pueden aumentar la dosis, pues ya más de acuerdo a la respuesta del paciente, y se considera que hasta 15 miligramos al día pueden ser necesarios en los casos, en el evento agudo de los pacientes que tengan malabsorción intestinal. Y listo. Si tienen alguna pregunta, pregunta o comentario. ¿Dudas? Felicidades, Judy. Me pareció que fue muy completa, muy, muy detallada. Creo que no nos, bueno,
lo explicaste bastante bien. Gracias. Ajá, sería nada más recordar recordar que lo que ella ya había comentado no es solo anemia, es pancitopenia, Ujú, pero hay veces que lo olvidamos, o sea, sencillamente lo olvidamos y llegan niños aquí a este servicio con pancitopenia y pensamos en una posibilidad de ujú. leucemia, Aplasia. aplasia. Bueno, igual la aplasia no cumple los criterios, pero pensamos que es leucemia y la sorpresa es que son déficits nutricionales. Se trata de anemia megaloblástica. Ujú, Pero sí, les digo, se nos olvida, pero sí es un diagnóstico diferencial a tomarlo en cuenta, ujú. sobre todo en pacientes desnutridos. Sí, Ajá. sí. Entonces, sí, para tomarlo en cuenta. Y otro tipo de pacientes en los y que también pueden llegar fíjense, también pueden llegar con pancitopenia. Algún paciente ya conocido de base con una enfermedad hemolítica crónica tipo las que mencionaste, Ujú. drepanocitosis, este, Esferocitosis. esferocitosis. Entonces, ellos tienen